Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia's Recetas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa tarta con galletas Oreo. Primero vamos a preparar un bizcocho de Oreo con solo 3 ingredientes. Es increíble que con solo 3 ingredientes conseguimos un bizcocho muy rico, tierno y esponjoso. Y por otro lado, para darle el toque dulce y hacerle una bonita decoración, vamos a hacer un frosting, que también solo vamos a utilizar 3 ingredientes para hacerlo. Si quieres ver lo fácil que es preparar esta tarta, lo rica y bonita que queda, quédate que comenzamos. Los ingredientes que necesitamos para el bizcocho de Oreo son 175 gramos de galletas Oreo, 180 mililitros de leche, 6 gramos de levadura química, una cucharada. En primer lugar, separamos el relleno de las galletas Oreo y lo reservamos para más adelante. Luego ponemos las galletas en una picadora y las molemos hasta conseguir que quede un polvo fino. Aquí te muestro cómo debe quedar. Después ponemos las galletas molidas en un bol grande y le añadimos la levadura. Lo removemos bien. A continuación le agregamos la leche y lo batimos con una batidora eléctrica para que quede finito y bien mezclado. En un molde pequeño, el que yo estoy utilizando es de 15 centímetros de diámetro, ponemos un papel vegetal en el fondo para que luego el bizcocho se desmolde más fácilmente. Si quieres, lo puedes cubrir con mantequilla y harina. Vertemos el batido que habíamos preparado anteriormente y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados y lo cocemos a esa misma temperatura durante 25 o 30 minutos. Una vez salido del horno lo dejamos enfriar unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Mientras tanto prepararemos un frosting y para ello necesitamos 200 gramos de mantequilla sin sal, 400 gramos de azúcar glass, 200 gramos de queso crema, yo utilizo Filadelfia. Primero ponemos la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente en el bol de la batidora. Si tienes el accesorio tipo pala te recomiendo usarlo. Y batimos a velocidad media-alta durante 5 minutos. Es muy importante batir bien la mantequilla para que quede aireada, cremosa y blanquita. Luego en un colador de malla fina volcamos el azúcar glass y lo tamizamos. Para que no vaya a salir todo el azúcar volando, primero lo mezclamos un poco a mano y después batimos a velocidad media-alta durante 5 minutos. Pasado el tiempo, recogemos toda la crema de las paredes del bol y la llevamos al centro. Le agregamos el queso crema que debe estar frío, recién salido de la nevera, y batimos durante un par de minutos más a velocidad media-alta. Y siguiendo estos simples pasos conseguimos un delicioso frosting de queso con una consistencia y textura ideal para rellenar y decorar nuestra tarta. Comenzamos con el montaje de la tarta. Para ello, si al bizcocho le ha salido un poquito de montañita, se la cortamos y lo nivelamos. A continuación lo abrimos por la mitad. Mira qué jugoso y esponjoso ha quedado, es increíble. Ahora con una cuchara ablandamos un poco la crema que habíamos reservado del interior de las galletas Oreo y cuando esté más blandita la untamos en el bizcocho. Después cubrimos esta crema con una generosa capa del frosting que habíamos preparado.
Luego lo cubrimos con la otra parte del bizcocho. Si quieres, lo puedes dejar así y parecerá una deliciosa Oreo gigante. Pero si eres como yo y te encanta decorar las tartas, puedes hacerle unos bonitos rosetones con el frosting alrededor. Y por último, colocarle media galleta Oreo entre cada rosetón de frosting. Pues este es el resultado, una deliciosa tarta de galletas Oreo realmente fácil de hacer, que está riquísima. Te voy a mostrar un corte para que puedas ver la buena pinta que tiene por dentro. Si te gustan las galletas Oreo, esta tarta te encantará, ya que como has visto, el bizcocho es de Oreo totalmente. Si haces esta receta, hazle una foto y etiquétame en Instagram con @DaliciaRecetas. Me hará mucha ilusión verla. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que te suscribas al canal, ya que tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo buenas recetas. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.